Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de salud y política hoy. Nos acompaña un destacado oncólogo de nuestro país. ¿Cómo están los registros del cáncer y en estos tiempos donde el COVID parece que ya se fue, pero hay nuevas amenazas sanitarias? ¿Cómo actuar? Doctor Mario Noé Villafranca, qué gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estamos en materia sanitaria? ¿Qué expectativas hay en las nuevas autoridades y en el rol que se debe tener en tiempos donde la salud es más prioridad que muchas otras cosas ahora mismo? Y muchísimas gracias, licenciado Rosendo García. En primer lugar, agradecerle esta invitación y, por supuesto, felicitarlo por la 14ª Copa de la Champions League. Un tremendo juego y tienen un tremendo portero. De lo mejor. Él es de Bélgica, ¿es verdad? El portero. Belga. Sí, tremendo portero, y un gran juego y un pues merecido campeonato. Se lo dice un Barça. Bueno, gracias, doctor. Entrando en materia, ¿cómo están las atenciones? Seguimos con subregistros de cáncer. No hay una estadística puntual que nos revele en estos tiempos donde hay mucha angustia en la población. Se han disparado los casos de atenciones en los hospitales psiquiátricos y hay mucho estrés. Sí, ¿Qué incidencia tiene esto en el cáncer? esa es la realidad. No hay un verdadero registro a nivel nacional. Hay intentos y hay hospitales que lo manejan adecuadamente. Por ejemplo, el área de oncología del Hospital San Felipe tiene un registro oncológico de consultas, de procedimientos quirúrgicos, pacientes que reciben quimioterapia, igual radioterapia. Igual el Centro de Cáncer Irma Romero Callejas, la Liga Sanpedrana contra el Cáncer y los hospitales grandes tienen, pero un verdadero registro nacional lamentablemente no existe. En términos generales, llegan aproximadamente en los sitios donde hay atención de cáncer, en la parte pública y privada, llegan como mínimo de 50 a 60 pacientes nuevos cada día. Y si hay algo que es preocupante es quimioterapia y radioterapia en la parte pública. Si nos vamos a la radioterapia, que es una parte fundamental del tratamiento de cáncer, porque el cáncer es multidisciplinario, el tratamiento, lamentablemente el 80% de los casos son estadios o localmente avanzados o avanzados. Lamentablemente un 15, no más de un 20% se va a encontrar en estadios tempranos, que eso es lo idóneo para un intento curativo real. Entonces, cuando es un paciente que tiene un estadio localmente avanzado, va a requerir de un tratamiento multidisciplinario, cirugía, manejo sistémico que incluye la quimioterapia o inmunoterapia y la radioterapia, que puede ser a través de braqui interna o a través de una teleterapia que es externa. Doctor, y en estos tiempos que la medicina avanzó, que se han tenido cambios puntuales en atenciones de diferentes patologías, cuando se aborda un paciente en un estado avanzado, ¿se logra recuperar en qué porcentaje con estas nuevas tendencias de medicinas en el mundo? La realidad en Honduras, si hoy doña María, doña Juana, doña Petrona tiene un cáncer de cuello uterino, que es el más frecuente, 6 de 10 mujeres que tienen cáncer en Honduras lo tienen en el cuello uterino, 6. Significa entonces que, y el 80% están en localmente avanzados o avanzados, va a requerir con seguridad radioterapia. Llega el día de hoy, lo esperado, lo hablé la semana anterior con 2 amigos que son radioterapeutas, es que van a tener que esperarse a enero del próximo año para iniciar tratamiento. El significado de esto es que el 80% de esos pacientes lamentablemente no van a llegar a iniciar su tratamiento. Esa es la realidad de Honduras. O sea, diferente es cuando es privado, pero público es el único lugar donde se le da radioterapia. Y vuelvo a insistir, habían 2 unidades de cobalto que se les decía popularmente bombas, ¿verdad? Versus lo que hoy se utiliza, que son acelerador lineal. Que el costo de un acelerador lineal, desde lo más simple hasta lo complejo, va de 1 millón, 1.5 millones de dólares, 2.5, 3, 4.5, 6, máximo 8 millones de dólares, dependiendo de algunas especificaciones muy puntuales.
Y si nos vamos a lo que dice usted, lo más moderno, entonces nos tendremos que ir a la terapia de protones, protonterapia, que por ejemplo solo hay como 7 de lo que yo sé, en la parte de Florida, Estados Unidos, hay uno. Es decir, 7 doctores en el de mundo. protonterapia en Estados Unidos, protonterapia. ¿Sabe cuánto vale esa máquina? 135 millones de dólares, solo una. El equivalente de 4 grandes institutos de diferentes especialidades. Entonces depende las especificaciones, depende de lo que usted va a tratar y la tecnología que usted necesita para tratar pacientes. Lo que tenemos es, en este momento, unidad de cobalto, bomba de cobalto. Es el equivalente, para los que de repente no entendemos también esto, que yo le diga, en tecnología, un televisor blanco y negro, con la parte de atrás grande, una gran caja, que usted cambia el canal manualmente, que cambia el volumen manualmente, que pone un gancho de ropa para modificar la seguridad de una buena señal para que pueda ver mejor usted la pantalla, versus un Smart TV o un televisor inteligente 4K, al que usted le dice, quiero ver el último video de Shakira, quiero ver el último video de Beyoncé, y que le aparece sin necesidad de tocar absolutamente nada, solo de hablar. Entonces yo le preguntaría, ¿cuál será mejor máquina? O la oportunidad mejor para curar, ¿será aquella unidad de cobalto o un acelerador lineal de última generación? La respuesta es bien clara y es bien obvia. Un acelerador lineal de última generación. Es decir, que para una atención puntual en Honduras estamos lejos de dar respuesta a los pacientes, salvo en algunas atenciones privadas. Así es. Y que sí hay lugares, aquí en Tegucigalpa hay 2 centros, los que dan radioterapia de manera privada a través de un acelerador lineal, porque no hay ningún lugar en ningún hospital público que se pueda dar esto. Y no hay tampoco un hospital del cáncer, un instituto del cáncer aquí en Honduras. En San Pedro Sula son como mínimo 2 o 3 lugares que hay privados, incluyendo la Liga Sanpedrana contra el Cáncer, que da un excelente tratamiento. Y hay otros, 1 más o 2 más, de lo que yo tengo entendido. Doctor, y a nivel del Seguro Social, ¿usted ha tenido acceso? ¿Cómo se ha ido manejando y mejorando la atención? Porque ahí también hay un segmento de la población que busca estas atenciones con frecuencia. La gran ventaja que tiene los pacientes que pertenecen al sistema de seguridad social es que existe un convenio del Seguro Social como hospital con algunos centros privados. Entonces, no tienen que gastar en radioterapia, que les puede costar 60, 70, 80, 90 mil empiras el tratamiento completo, y no tienen que pagar nada. Al igual en aquellos casos de pacientes que tienen cáncer de tiroides, que han sido operados y que necesitan dosis ablativa de yodo 131, que eso, la medicina nuclear, el aplicar la dosis ablativa de yodo, se le puede hacer en uno de estos centros privados sin necesidad de pagar nada. Esa es la ventaja del derechohabiente en el Seguro Social. Me decía que si bien no hay una estadística puntual, sus registros hablan de un promedio de 50 pacientes. Como mínimo. Que a diario están llegando. En adulto como mínimo. ¿Y dónde está la mayor incidencia? Al menos en lo privado y en lo público, usted está en las 2 áreas que ahora mismo está atendiendo, doctor. ¿Es a nivel de las grandes ciudades? ¿Es del interior del país? ¿Cuáles son las prevalencias que está registrando este mal? Sería sesgado porque no hay un verdadero registro. Entonces, si yo le doy una respuesta a eso, le estaría mintiendo. Parece lógico que el área de influencia es de Francisco Morazán porque es el departamento más grande. Entonces, supuestamente, como hay mayor cantidad de personas, en cuanto a porcentaje de incidencia de un 5% que crece anualmente, se podría considerar entonces que los lugares que están más poblados son los que van a tener más cantidad de pacientes con cáncer. El problema es que hay pacientes de todos los departamentos que muchos dicen, no, se murió de una hepatitis, y lo que tenía de repente era un cáncer de hígado o de vía biliar o de la cabeza del páncreas. O de repente se murió de vómito, ya él no podía comer nada y de repente era un cáncer gástrico o un cáncer de esófago o de hipofaringe avanzado. Entonces es bien difícil porque hay algunos lugares en los que no se pueden hacer los estudios de diagnóstico
y mucho menos accesible el tratamiento para este tipo de pacientes. Pero sí el mayor registro... Está en Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Lloro, que son las ciudades... ¿Y es en mujeres la mayor incidencia, doctor? Sí, el más frecuente, acuérdense que los cánceres más frecuentes en mujer son cuello uterino y mama. En hombre es próstata, pulmón, colon, gástrico. Y en mujer es cuello uterino, que yo le comentaba que de 10 mujeres que tienen cáncer, de 10, 6 están en el cuello uterino. Y de ahí hay 2 en mama. Y de ahí gástrico, colon y otros sitios, otras patologías, otros tipos de cáncer en otros órganos. Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, 75% como mínimo de las pacientes que se diagnostican de cáncer de cuello uterino, que pudiera hacerse mucho para hacer un diagnóstico en estadio temprano, lo que uno habla acerca del estudio que se debe de hacer para encontrar la enfermedad de manera temprana. El cáncer de cuello uterino tiene esa gran oportunidad a través del Papa Nicolau o la citología, que eso le permite ver si hay células anormales. Pero lamentablemente el seguimiento y el cuidado de las mujeres tienen mucho temor y encontramos 70-75% del cáncer localmente avanzado, donde la posibilidad de cura ya no es del 98% como estadio 1, 90%, 80% estadio 2, sino que es 50%, 15-35%. Doctor, ¿ya se terminó de romper ese tabú en algunos sectores de la sociedad que muchas veces, hablando del caso puntual de este cáncer de cuello uterino, muchas damas prefieren callar y no asisten a donde un médico que le puede orientar y que incluso puede tener la oportunidad hasta de una revisión de un médico general y hasta una vacuna, de ser posible? ¿Estamos dando ya esos pasos o seguimos con una sociedad en algunos sectores cerrada? No, sí se han dado pasos. Por ejemplo, sí se invita a la paciente, se trata de ayudar en ese sentido, y el hecho de que exista una vacuna tetra que es para el virus del papiloma humano, los más frecuentes en invasor son el subtipo 16, 18, 6 y 11 en menos frecuencia, y que son enfermedades precancerígenas. Sí se tiene, o un tipo de cáncer verrucoso, sí se tiene la posibilidad de evitar la enfermedad cuando tiene ese origen por la infección de este virus, del papiloma humano. Pero esa es una parte importante de la incidencia, pero no es toda. Hay otros casos en los que se relacionan, pero que lamentablemente se desconoce y puede producirse un cáncer de cuello uterino sin necesidad de que haya una infección del virus del papiloma humano. Aunque hoy por hoy el porcentaje más alto tiene el antecedente de haber tenido la infección del virus del papiloma humano. Y el accesar a esa vacuna es una alternativa real. Cuando hacerlo idóneamente en niñas, 7, 9 años, o niñas cercano menos de 15 años que no hayan tenido ninguna experiencia sexual. Si ya tienen la posibilidad de éxito de la vacuna es menor por el riesgo de contaminación del virus a través del contacto sexual de su pareja. Muy bien, está con nosotros el oncólogo Mario Noé Villafranca. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Mario Noé Villafranca. Revisábamos el tema de la mujer. También hay una prevalencia de casos en hombres. ¿Cuáles son los registros que tienen en estos tiempos de pandemia, doctor? Insisto, no hay un verdadero registro. Lo que hay es un subregistro y cualquiera que dé un informe de exactitud va a mentir, porque no hay un verdadero registro nacional. Hay intentos, pero un registro confiable nacional lamentablemente no existe. ¿Y de qué depende encontrarlo? ¿Cómo se debería estructurar? Ser como en el programa, la Secretaría dentro de la capacidad montada que tiene en su directorio y la posibilidad de poder desarrollar programas, tiene el Programa Nacional de Cáncer. Y dentro de eso creo que hay algunos proyectos ambiciosos sobre cómo tener una casuística correcta, pero requiere de un trabajo de diferentes centros y hay mucha limitación en algunos departamentos.
y en algunos municipios. Acuérdese que lamentablemente hay un porcentaje doloroso de un 15 hasta un 20% de la población hondureña que no va a conocer a un colega, no va a conocer a un médico. Y esa es la realidad de Honduras. Y hacia eso deben de ir encaminadas todas las reformas en el área de salud. Debe de obligar a que tengan ese acceso. Doctor, ¿y qué pasó con la propuesta? Usted fue diputado y se creó toda una normativa para un hospital de atenciones a pacientes con cáncer. Habían incluso recursos. ¿En qué concluyó? Aprobado por el Congreso, sancionado por el presidente, publicado en la Gaceta, presupuesto 3 años para estudio de factibilidad 20 millones y el año pasado y para iniciar la construcción 50 millones de lempiras. No palabras mías y tampoco voy a dar nombres, pero un representante del BID me comentó la semana anterior que había hablado con una de las personas encargadas de dirigir salud en el país y le había dicho que no tenían plan lo más mínimo ideado para construir un hospital del cáncer y que los 50 millones que se habían dejado los iban a utilizar para mejorar el área de oncología del Hospital San Felipe. Respeto a las decisiones. Y era un fondo externo, gran parte de este recurso era propio, fondo local. Fondos propios. Pero sí habría esta posibilidad de encontrar recursos de apoyo de los cooperantes. Cinco notas de crédito aprobado, una de Suiza, y puedo hablarle de otras más, y el propio, un representante del BID, para evitarlo en líos, hablé con él el año pasado, inclusive este año, y fondos había. Lo único era de que pues, Finanzas dijera, sí, este es un proyecto que nos interesa como país, pero cada quien hace lo que considera que es correcto cuando está en el poder. Pero la Autoridad Central de Salud fue el que asumió esa responsabilidad. Curioso porque es médico, en decir de que mejor se fortalecía el San Felipe y se desechaba prácticamente el proyecto. Creo que en un par de televisoras he escuchado la noticia, he escuchado pues la intención de hacer estas mejoras en el Hospital San Felipe. ¿Y valdrá la pena? ¿Vale eso de apostarle al San Felipe? ¿No era mejor intentar nuevas tendencias de medicina para esta patología, doctor? Bueno, El Salvador tiene un centro de cáncer, Guatemala tiene un INCAN, que yo lo conozco, ¿verdad? Es un muy buen centro. De hecho, que en la administración anterior en El Salvador crearon uno. Me parece que Panamá tiene otro. Hay uno que fue donado de Japón en Costa Rica. Entonces, yo creo que los hospitales de especialidades son necesarios, porque no es lo mismo un hospital general. Pero igual, pues yo soy respetuoso y lo importante es que si mejora y eso le ayuda a la gente para poder ser valorada y una atención oportuna y que se le pueda salvar de cáncer, pues uno no debe ser egoísta. La experiencia de haber estado 17 años, más lo que uno tiene la oportunidad de estudiar y leer, uno puede considerar otras cosas, pero este no es el sitio donde yo voy a entrar en conflicto con un colega sobre ese tema. Hay cosas que uno es responsable y a la vez respetuoso. Doctor, revisando las atenciones a personas con cáncer en Honduras, ¿qué era el espíritu de la primera consulta? Para varones, la mayor cantidad de registros que se tienen es cáncer de próstata siempre o ha variado. Próstata y pulmón muy cercanos y eso depende el centro, si es el centro de cáncer de Marromero o es el Hospital San Felipe o es el Hospital Escuela. Yo me acuerdo que cuando dirigí el Hospital Escuela hace muchos años atrás, hicimos un estudio piloto y me llamó mucho la atención que en 2 meses que nosotros logramos ver, encontramos que el 45% de por qué un paciente iba a quirófano en 2 meses, en uno 45 y en otro 37, el diagnóstico era cáncer. Entonces es cuando usted dice, bueno, es una buena cantidad de pacientes para tratarse de hospitales generales, especialmente en el Hospital Escuela. De repente solo fueron esos 2 meses, porque ya no lo hicimos otros meses después. Me parece que es importante estar claros de que cuando usted politiza un tema, entonces usted complica a una población. Yo sigo creyendo que la política es el mejor instrumento para hacer el bien, para ayudar.
Si yo opero a una persona que tiene cáncer, licenciado Rosendo García, y nos va bien, o sea, le ayuda a ese paciente, le ayuda a la familia de ese paciente o de la paciente, y a la gente cercana, a las amistades cercanas, y bendito sea Dios. Pero si usted toma una buena decisión política, le ayuda a millones de personas con una sola decisión. Yo sí creo que la política, sabiéndolo utilizar, es un gran instrumento para hacer el bien. Doctor, ¿qué tanta incidencia en muchos hondureños con cáncer tiene que ver con el estrés que se ha estado generando en los últimos tiempos, producto de la llegada de la pandemia que nos encerró, que el confinamiento nos cambió los hábitos, incluso hasta de relación personal, no digamos los alimentos, aquí no todo mundo come bien? ¿Qué consideraciones puede compartir, doctor? Después del COVID es muy difícil hablar de ese tema porque no hay estudios prospectivos, randomizados, doble ciego, donde en base a la medicina basada en la evidencia usted puede decir es un 3I o un 2A, es difícil. Entonces, lo que sí yo puedo decirle es que desde el año 2000, desde la década de los 70, 80, 90, 2000, 2010, la mayor cantidad de dinero invertido en investigación era en quimioterapia. Pero desde esa fecha del 2010, 2015 a 2022, hoy lo más estudiado tiene que ver con lo que usted preguntó, sistema inmune. ¿Y qué tiene que ver el estado de cómo se siente con la producción de ciertas sustancias que le permiten ser vulnerable a una infección o no? ¿Cómo se afecta el sistema humoral, el sistema inmune, en base a depresión, a tristeza, a sentimientos propios que producen una cierta cantidad de algunas sustancias y de otras que disminuyen? Entonces, sí, este es un tema muy interesante. De hecho, que ahora se habla de terapia blanco y que tiene que ver cómo fortalecer. Los últimos pasos en lo último de quimioterapia, que lo revisé hace 3 meses, que tuve una ponencia, hablaban acerca de algunas novedades en Francia, por ejemplo, a lo último que iba la quimioterapia y la inmunoterapia, a preparar anticuerpos monoclonales especiales que se inyectaban para atacar células cancerígenas y que dependían de la terapia de blanco, de cierta cantidad de sustancias que eran eliminadas o altamente producidas, que guardaba relación si había estrés o no había estrés en la persona. Entonces, sí es un tema que hoy por hoy está de moda y se está investigando. Y esto no tiene una edad en específico. Puede generarle problemas desde un menor hasta un adulto mayor. Totalmente de acuerdo. Porque perdón, doctor, este es un tema que ahora mismo hay quienes piensan solo en función de afectar a personas de avanzada edad, y se ha corroborado por la ciencia médica que hasta niños que normalmente tenían un padecimiento puntual de cáncer ahora tienen patologías diferentes. Así es, totalmente de acuerdo. Y si usted revisa unos 3, 4 años atrás los temas importantes de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, por supuesto con una afinidad de la Organización Mundial de la Salud, hablaban mucho de temas nuevos, y dentro de los temas nuevos hablaba de la rectoría del sistema sanitario y de la salud mental como un eje fundamental de trabajo y de alternativa de control y tratamiento. Así que consideramos que es importante. Son temas que se están estudiando y que vale la pena hablar de ellos. Muy bien, está con nosotros el doctor Mario Noé Villafranca. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a revisar el compromiso que deben hacer los políticos para mejorar las condiciones de salud y, de ser posible, recuperar estas inversiones que ya se habían pactado para hospitales de atenciones puntuales. Seguimos al banquillo con el doctor Mario Noé Villafranca. Antes de entrar en este tema político, solo profundícenos, doctor, sobre este tema de los excesos, porque el ejercicio es clave para mantenerse activo y para que nuestro sistema inmune responda en emergencia. Pero ojo también con los excesos de todo tipo, porque no es que vamos a arrancar hoy
para bajar en 2 semanas, 3 semanas, 20, 30 libras. ¿Cómo se debe manejar este tema? Dos cosas fundamentales. Primero, calidad de vida. Calidad de vida igual estilo de vida. Entonces, no se trata de una dieta donde se va a sacrificar 3 semanas, 1 mes, 2 meses, va a bajar 40 libras, 19 un mes, 20 el otro, o 25 un mes, 15 el otro, y ya quedó delgado. No, es la calidad de vida. O sea, usted debe de aprender a comer para vivir. Es importante saber comer para poder vivir, y no solo vivir y para poder comer, no. Es importante hacer la diferencia. ¿Qué cantidad de carbohidrato en un plato? Va a ser la mitad, 50%, proteína y grasa, 35, 15. ¿Qué tipo? La grasa más saludable, aguacate, fruta, verdura, ¿cuántos tiempos? 3 tiempos, las dosis, la palma de su mano, si va a comer carne, si va a comer carne roja. Yo recomiendo como máximo una vez cada 15 días, idóneamente solo una vez. Carne blanca sí es importante, pollo, pescado, y este debe ser el tamaño de la palma de su mano. ¿Y bien cocinada o cómo manejarse? Porque aquí hay tantas tendencias se pierde. de 2 cuartos, 3 cuartos. Eso es bien difícil, pero en términos generales debe ser una dieta balanceada, donde debe de existir periodos de merienda en la mañana y tarde-noche, porque le permite tener el metabolismo acelerado. Pero más allá de eso es importante el ejercicio. Por ejemplo, en cáncer de colon está demostrado que usted disminuye hasta 15 veces la posibilidad de un cáncer de colon si usted hace aeróbico 40 minutos diarios. Cualquier aeróbico, camine, trote, corra, haga bicicleta, nade, boxee, juegue tenis. Pero lo importante es hacer 40 minutos diarios de aeróbico. Tener una actividad, doctor. Una actividad de que permita hacer aeróbico. Porque sí está claro que estar obeso con sus libras de más sí se genera una asociación a cáncer. Leí un artículo, mi esposa me hablaba de ello, de que salió un artículo que si usted hace una rutina de pesas y hace aeróbico mínimo 5 veces a la semana, en esta cantidad de minutos que yo le comento, tiene la posibilidad de disminuir casi al 100% 60 enfermedades. Mínimo 50, 52, pero aproximadamente 60 enfermedades. Entonces sí es importante el tener una dieta balanceada, y la actividad física es fundamental. En complemento, y no solo para adelgazar 2 meses y luego caer en la misma rutina. Si hay algo que afecta terriblemente a un hombre y a una mujer, es la vida sedentaria, y eso hay que evitarla. Doctor, ¿y el compromiso como médicos y como parte del estudio de las ciencias médicas para controlar las autorrecetas que se volvieron tan común ahora, se ha logrado avanzar o este es un tema muy, pero muy difícil revisarlo? No, ese es un tema importante, pero creo que el tema más importante en salud, licenciado Rosendo García, es el tema de prevención. O sea, la cultura nuestra, cuando usted le hablan de salud, cuando le hablan de medicina, todo el mundo piensa en inyección, en pastilla, en suero, hospital. O sea, nadie habla de semáforo inteligente, semáforo alimentario, que le habla acerca de las calorías, del azúcar, de la grasa. Nadie le habla de minutos de ejercicio aeróbico. Nadie se preocupa porque le hagan un Papa Nicolau o una mamografía después de los 40 años a todas las mujeres. El control de función renal, el control de la dieta relacionada con el calcio. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a asegurarnos temas bien, lo más valioso, que es el agua? Dentro de la salud, este es el tema más importante, pero si tienes un agua contaminada, el acceso al agua, o sea, ¿qué cantidad de la población de Honduras tiene acceso realmente al agua potable? Es un círculo vicioso. Entonces usted da cuenta que las enfermedades infectocontagiosas pueden ser controladas en más del 75 a 95%. Entonces la cultura, creo que es fundamental el cambio de cultura hacia la salud.
en pensar en lo preventivo, que es lo que le va a asegurar ahorrarse. Si usted invierte, fíjese bien, si usted logra invertir $2 en prevención, usted se va a ahorrar como mínimo 15. Esa es la capacidad que puede tener. Solo en prevención. Entonces sale mejor invertirle a un aparato preventivo, donde yo sí estoy a favor del tema ese, entre paréntesis, la colaboración de las municipalidades en el tema de salud, pensando en el diagnóstico preventivo, en los temas fundamentales como de agua, como de basura, aguas negras, temas que usted, pero ¿qué tiene que ver? Ahí es el tema natural de inicio, de asegurar una adecuada salud para una persona. Pero este es un tema, doctor, usted que ha sido político, y no sé si va a volver, que le temen al asunto de la descentralización cuando se va a estos temas por asuntos de color de la bandera. La traba viene desde la dirección central, porque el azul no le da el rojo y negro no le da el azul, y este es el modo. No, pero ya se inició, hay varios municipios de los 298, creo que hoy por hoy hay 40 que tienen esa, 39 o 40, si más no me equivoco, que tienen esa disponibilidad. Yo creo que así como se deben de encargar, bueno, esa es mi humilde percepción. Yo creo que si hay una manera que Honduras puede salir adelante, debe de tomarse en cuenta la verdadera descentralización. Y creo que cada municipio tiene que ser visto como el potencial que tiene. Es agrícola, es forestal, tiene que ver con turismo. O sea, ¿cuál es el fuerte que tiene ese municipio? Y empoderarlo al máximo. Eso con seguridad le va a permitir, maneja su salud, maneja su educación y maneja su seguridad. Porque aquí, doctor, si vemos desde la administración del doctor Enrique Aguilar Paz como secretario de Salud, que transformó y avanzó en el sistema, recordemos con los famosos centros de salud. Está hablando del gobierno, de gobiernos militares. De gobiernos militares, de los famosos César, los Sésamos. Después de eso, han sido casos puntuales en algunos municipios que usted me señala, se avanzó, pero advierte voluntad para un cambio trascendental. Yo creo que los países no quedan estacionados, lo único permanente es el cambio. En ese momento fue algo extraordinario y que dictó pautas por varias décadas en el manejo sanitario. Pero en el momento que nosotros vivimos, creo que hay que hacer algunas apuestas. Yo estaría a favor, en mi humilde percepción, de apostarle a lo que hizo Canadá hace 50 años y Costa Rica hace 25 años, empoderar la seguridad social, empoderar con responsabilidad y dejar a la Secretaría de Salud como el gran dictaminador de las políticas de Estado en el tema sanitario y probablemente que se quede en el tema de rectoría con algunos programas muy puntuales, como el tema de vacunación y algunos otros 2 o 3 que creo que deberían de ser importantes. Pero en el tema del manejo de prevención, de diagnóstico preventivo, sanitario, en casa, en campo, creo que debe ser dado a través de las diferentes corporaciones municipales. Creo que el tema de medicamentos, licenciado Rosendo, creo que soy de la idea que se debe de comprar subasta pública a la inversa. Yo no creo en los fideicomisos, pero tampoco creo en las compras directas. Yo creo que debe de haber una subasta pública a la inversa. Doctor, pero esa es una de las propuestas que ahora mismo hemos escuchado, compras directas. Eso es lo que está ocurriendo por el tema de cómo se dejó, porque hay una realidad, que eso no lo podemos ocultar. 12 años consecutivos de pésimo manejo sanitario. Sería un irresponsable que yo no lo reconozca. Y yo no he hablado de ningún partido, pero estoy bien claro que hubo una pandemia pésimamente manejada, con un despilfarro exagerado, obsceno, si es la palabra, con unos asesores en el área sanitaria groseros, insensibles y malos, lo que tuvo el Ejecutivo anterior en haber permitido comprar hospitales chatarra, móviles, que nosotros siempre lo dijimos. El tema de hacer secreta la compra de vacunas, el manejo real que se dio, eso usted no lo va a componer en 3 meses. Yo creo que hay cosas que se tienen que resolver
Y me parece que la manera de comprar, mira, independientemente que hagan el Hospital del Cáncer o no, pero yo sí considero que la actual autoridad en el área de salud es una persona que tiene experiencia. Fue viceministro en el periodo del presidente Flores, cuando él ejerció la titularidad del Ejecutivo. Ha sido de los asesores de compra de medicamentos de la CIM, cuando Mel creó la Comisión Interinstitucional de Compra de Medicamentos, que nosotros como colegio médico, yo presidía en ese momento, decidí hacernos a un lado para no ser juez y parte. Creo que igual colaboró con Mario Zelaya en asesoría de compra de medicamentos y material biomédico. Creo que sí, en el fideicomiso, creo que también él ha colaborado en la iglesia y también en los bancos. O sea, es un hombre que tiene experiencia. Y en el tema de medicamentos, él sabe lo que está haciendo. Lo que yo le apunto, porque esta es una urgencia y hay que esperar los resultados, lo que sí yo le apunto es los cambios estructurales que realmente necesita. O sea, yo no voy a hablar de un sistema único, porque Honduras no tiene una sola clase que vive en ella. Entonces debe de existir la posibilidad de albergar a todos. Yo sí creo que apostarle a la seguridad social, a la previsión social, es fundamental. Inclusive para las personas que están cerca de ser jubiladas, que tengan una verdadera jubilación digna. Muy bien, el doctor Mario Noé Villafranca con nosotros esta noche al banquillo. Una pausa, ya venimos con más. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Mario Noé Villafranca. Bueno, hablando de estos procesos de transformación y que la mano de los políticos no se pase. Usted fue ministro. ¿Es difícil manejar lo administrativo o es algo que lo debe de vincular de la cabeza principal de la salud en nuestro país e ir por otro rumbo? Es bastante complicado porque cuando me tocó a mí era un país en un golpe, era un país en el cual tenía las puertas cerradas del mundo. Cuando nosotros llegamos, todas las regiones sanitarias, el que menos tenía 110% de presupuesto aprobado a inicios de julio. Estamos hablando que habían regiones que tenían casi 200%. Entonces, lo que nos tocó a nosotros es, porque no había presupuesto, ordenar, documentar y pagar. No hicimos ninguna compra directa. Yo pude haber hecho una compra directa de medicamentos, pero dejamos que la siguiera haciendo la CIM, que había sido creación del presidente Zelaya Rosales. Y usted sabiendo hacer su trabajo, haciendo la modestia a un lado, nosotros en los últimos 20 años hemos sido los únicos que hemos pagado puntuales a todos los empleados de salud, de contrato y permanente. Fue bueno ese sistema de compra con supervisión y veedurías de sociedad civil, iglesia e incluso las Naciones Unidas, que es pagado, debemos decir, no es gratis. Yo he escuchado quejas de algunos colegas que también fueron secretarios de Estado en el despacho de salud, donde hablan de corrupción. Yo no tengo ninguna prueba y yo no me voy a meter a ese tema, pero ha asegurado que tiene los documentos y que los puede presentar. Yo sigo creyendo que la opción real está en hacer subasta pública a la inversa. Y le voy a decir algo más. Hay un estudio, porque no todo es malo. Yo no puedo decir que todo lo del gobierno anterior fue malo. Hicieron un estudio piloto entre, creo que fue 2014, 2016, 2017. El San Felipe identificaron, licenciado Rosendo, que de la consulta externa del Hospital San Felipe, el 97% de las personas que asistían no pasaban de 90 medicamentos. Entonces, si estos 90 medicamentos ustedes los puede dar y usted viene y le dice a la droguería, ¿saben qué? ¿A cuánto es que ustedes tienen el precio de tal analgésico, de tal antibiótico, de la insulina cristalina, de la NPH? ¿A cuánto me van a dejar este medicamento para la artritis, etcétera? O este medicamento especial para la depresión, cualquier tipo de medicamento en términos generales. Si le mantienen los precios de mercado, que le van a salir más cómodos que lo que le va a salir en una subasta, entonces usted puede ponerse de acuerdo en de que el colega, a través de un sistema electrónico, expediente electrónico, usted perfectamente le da la entrega de la receta
y va a cualquier farmacia que esté de acuerdo a entregarla. Y Finanzas o Salud hace el pago mensualmente o cada 2 meses de esos medicamentos. Eso es una realidad. ¿Qué hay que hacerlo? Legislar para ello. Y ahí resuelve usted el problema del 90% de las personas que van a la consulta externa, que van por problemas de corazón, del azúcar, de la reuma, en términos generales, o problemas de niños en el área de pediatría, o el mismo precio de las vacunas. Creo que lo que se debe de hacer es la voluntad, que creo que todos la tienen cuando se está en la posición, y sobre todo es complicado el inicio, licenciado Rosendo, es complicado el inicio. Yo diría que no hay que criticar en este momento, es muy temprano. Hay un conflicto mundial, hay una crisis mundial, y creo que hay que apostarle a los temas que vienen en este momento. Pero se está planificando adecuadamente porque si bien no la tenemos como tal, pero de pronto puede llegar. Estamos hablando de la viruela del mono, que ya tiene casos en México, que se han hecho estudios en Panamá, se ha descartado, pero se está acercando y como se mueve el mundo ahora, de hoy para mañana la tenemos. Insisto, se tiene esa planificación porque hoy lo que hemos registrado a nivel sanitario es de estar resolviendo conflictos. Ni siquiera le han pagado a muchos colegas suyos. Sí, ese es un tema administrativo, económico, pero usted no puede desconocer que hay mucho técnico en las diferentes secretarías, y Salud no es la excepción. Hay gente que ha trabajado en algunas direcciones que guardan relación con estos temas, y yo creo que están lo suficientemente preparados. Yo creo que de los diferentes equipos que existen en la Secretaría, que son personas que independientemente del color tienen años de estar trabajando en vigilancia epidemiológica, en parte sanitaria, en la parte de rectorar los diferentes centros de salud, yo creo que existe gente capacitada y que tiene planeación. Acuérdese que de viceministra está una mujer con una gran experiencia, ¿verdad? De que estuvo de viceministra en el periodo del presidente Zelaya, que está ahora en este momento, que es la doctora Nersa Paz, una mujer bastante preparada. Yo considero que, insisto, lejos de hablar del tema de si están preparados o no, que a mí me parece que sí, creo que este desfase económico tiene complicado el país. Y el tema de esta guerra, ¿verdad?, igual va a tener complicado. Y hay temas de índole alimentario, del incremento de la materia prima, de lo desesperante de esas cadenas migratorias, en los cuales sí hay que ver qué es lo que uno puede anticipar o evitar. ¿Qué papel debe jugar la clase política para no entrar en mayor desorden y más bien busquemos organizarnos en este momento donde también debemos agregar aceche el dengue? En primer lugar, creo que en lo macro, ¿verdad? Yo considero que hay que, si usted analiza fríamente, me parece que el Ejecutivo ha hecho cosas bastante interesantes. Por ejemplo, le ha dado oportunidad a jóvenes en algunas secretarías de Estado. Y me han dicho, criticarlo. ¿Cómo voy a criticar si el futuro de un país está en nuestros jóvenes? Y darles oportunidad a gente joven, y ellos son, muchos de ellos, porque yo he tenido la oportunidad de seguir, son muy inteligentes porque se están dejando asesorar de gente técnica y que no le han tocado, que están en las secretarías, en varias. Si usted permite esto, significa que se están preparando para darle la oportunidad a una nueva generación. Pero una cosa es el Ejecutivo y lo otro es el Legislativo. Porque el Legislativo... Porque esto, doctor, la base no lo entiende. No. Y usted lo sabe. Así es, pero el problema, como me preguntan en la parte política, entonces en la parte legislativa es donde yo considero que debe resolverse ese impasse para no provocarle graves problemas al país. Todos los que tuvimos la oportunidad de ver la toma de promesa de nuestra presidenta, Xiomara Castro de Zelaya, en un acto conmemorativo lindísimo en el estadio, ella juró ante una juez natural. Y en el documento expresamente dice, ante la ausencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional,
ante esta juez natural, hace promesa de ley. Y estaba ahí el honorable diputado Luis Redondo, a quien yo le guardo un enorme cariño y respeto, un buen ser humano, un hijo de Dios, un buen ser humano. La primera que no lo conoce como presidente del Congreso es nuestra presidenta. O sea, ¿qué más uno puede decir? Ese tema no es que hay que obviarlo como que uno no lo vio o como que uno no lo entiende. Ese es un tema que se tiene que resolver. Porque cualquier cosa que la Junta Directiva haga va a tener ese problema que si realmente está en legitimidad o no. Entonces, cualquier nueva ley, cualquier puesto nuevo nombrado, es complicado. Y existe esa voluntad para resolverlo, advierte que se puede conversar y solucionar. Me parece que está obligado. Lo que pasa es que es un tema que algunos expertos consideran que es tener la puerta abierta para una constituyente. Usted me pregunta, yo le contesto. Porque aquí lo que se muestra más es una tirantez. Un partido libre con una alianza que se ha consolidado frente a un partido nacional en total oposición, pero queda es otra masa liberal que puede ser fundamental. ¿Cómo mediar? Mire, creo que existen aquí dos temas muy importantes. Uno, pareciera que nosotros no hemos aprendido nada. Si hablamos de la democracia moderna, no nos vamos a ir en los tiempos de los 1900, no. Pero nos vamos a la democracia Nobel nuestra que tenemos. Estamos hablando de los 80 para esta fecha, desde que toma posesión el presidente Suazo Córdoba. Hay algo muy claro. Un golpe de Estado en el 2009. Después, escuche bien lo que ha pasado. El 12 de diciembre del 2012 deciden quitar de sus posiciones a magistrados de la Corte Constitucional. Liberales. ¿Qué es eso? ¿Quién votó? ¿Quién no votó? Se votó en el Congreso en el 2009 para sacar al presidente Zelaya. En el 2011 se hacen a un lado magistrados de la Sala Constitucional. Se hace una reelección ilegal. Y la última oportunidad que tiene el pueblo, que fue extraordinario el mandato de él, le dice arrolladoramente: nuestra presidenta es doña Xiomara Castro de Zelaya. Pero le pregunto, ¿fue la misma cantidad de relación de porcentaje para los diputados? No. ¿Y para las alcaldías? ¿Quién tiene más alcaldías? ¿Y quién es el que tiene menos alcaldías? Entonces, lo que el pueblo dijo está bien claro. Hay unos que queremos agarrar con el poder popular de doña Xiomara, vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Pero en este momento creo que el fin no justifica los medios, porque vamos a dejar metidos a Honduras en un problema muy grave. Yo creo que se tienen que hacer las cosas de manera correcta. Usted me pregunta a mí, le limitaron al fiscal de Luferco, Luis Santos, sí lo habían limitado, es cierto. ¿Es la manera correcta? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo mismo que se está haciendo ahora. A ver, ¿cuántos estaban en la sesión? ¿Cuántos eran propietarios? ¿Cuántos eran suplentes? ¿Cuántos levantaron la mano? ¿Es legal esa votación, sí o no? A seguir metiendo en líos a Honduras. Así del estilo, como el año pasado y antepasado, se hacían algunas votaciones cuando el partido de gobierno era el Partido Nacional. Exactamente de la misma forma, porque yo fui testigo. Y lo dice alguien que yo no estuve de acuerdo cómo eligieron al fiscal, yo voté en contra. Ahí están los registros. Se lo dice alguien que votó a favor de la MASI, donde solo 2 de junta directiva votamos para que la MASI se quedara, que es mi amigo Bernardo Enrique Medina Yescas y su servidor. Nosotros estamos a favor que se investigue. Usted me pregunta a mí, ¿tiene el perfil para ser fiscal general? Yo pondría a Luis Santos como el fiscal general. Pueden tener los votos, pueden tener la negociación para hacerlo. Si pueden hacer eso, ¿por qué nos complicamos en una votación complicada? Donde yo he escuchado a gente de ASJ, he escuchado a abogados expertos en este tema, ¿verdad? En donde yo he tenido la oportunidad de escuchar al CNA sobre esto. Y hablan de lo mismo, o sea, lo que consideran ellos que no tiene una verdadera legitimidad esta decisión. Muy bien, le agradezco, doctor, muy amable.
Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. La mejor de las suertes. Y felicidades nuevamente. Gracias. El doctor Mario Noé Villafranca con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.